grabar. Ya estamos grabando, chiquillos. Entonces vamos a pasar ahora. Dinámica de la Tierra. Cualquier consulta, duda, no duden en, ¿cómo se llama? Pararme. Bien. Básicamente, chiquillos, vamos a hablar un poquito ahora de nuestro planeta. Solamente nuestro planeta, la Tierra. Estos son algunos datos N de la Tierra, pero, ¿cómo se llama? El planeta, ¿cierto? Tiene una estructura interna que es bastante dinámica y es un parte de lo que hace que sea un planeta tan, ¿cómo se llama? Interesante. De hecho, muchos creen que, ¿cierto? La misma dinámica de la Tierra ha permitido que la vida de la Tierra se desarrolle como la conocemos. La idea es como ver algunos conceptos desde el punto de vista de la física, ¿cierto? Básicamente esto tiene que ver mucho con el área que es la geología, y para que le interese, ¿cierto? Puedo detallar más si es que me piden. Pero en general la PSU pide cosas muy sencillas, conceptos bien sencillos. ¿Bien? Entonces, un poco de a poco, bueno, ustedes pueden ver que acá la Tierra, ¿cierto? No es plana. O sea, a lo que me refiero, no respecto a si es plana o redonda, sino que el relieve de la Tierra no es, ¿cierto? No es plano. La Tierra tiene un relieve. De hecho, por ejemplo, acá tú tienes sectores de mayor altura, como el Monte Everest, ¿cierto? Tiene mayor depresión, que es la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo de la Tierra. Y en realidad, un poco pensando en explicar, por ejemplo, por qué los continentes, por qué hay continentes y océanos, ¿cierto? Montañas, montañas y depresiones, etcétera. Los científicos fueron proponiendo cierta hipótesis. Por ejemplo, acá, antiguamente se pensaba que la corteza estaba estática, que siempre había sido así. Pues se sabía, obviamente uno no piensa que la roca se mueve, que la tierra pudiera moverse, el suelo donde pisamos tuviera alguna capacidad de moverse. Entonces, se pensaba que antes, ¿cierto? El planeta era una bola de magma caliente que se enfrió, tal como cuando una uva se seca y cuando la uva se seca, se genera el relieve, ¿cierto? Se pensaba que cuando la Tierra se enfrió, se formaron estas cosas, básicamente el relieve terrestre. Uh-huh. Pero bueno, surgió, ¿cierto? La teoría moderna en la teoría de la deriva continental, que nos sugiere otra cosa, es decir, nos sugiere que, pucha, esta hipótesis de que realmente todo se formó cuando la Tierra se enfrió, en realidad no era coherente con algunas observaciones que se habían visto. Por ejemplo, y yo creo que esto es básicamente lo que muchos nos dábamos cuenta cuando éramos niños, ¿cierto? De que los continentes podían encajarse como si fuera casi que un rompecabezas, el típico que nosotros vemos está acá. Uno, por ejemplo, ¿cierto? Típicamente veía, ¿cierto? Que esta parte de Sudamérica encajaba perfectamente con esta parte de África, o que esta parte de África encajaba bastante bien con esa parte, ¿cierto? De Norteamérica. Uh-huh. Entonces, hartas cosas que empezaron a ver es que, pucha, quizá en algún momento los continentes estuvieron juntos. Pero bueno, eso es como, quizá podría haber sido coincidencia. Lo segundo, ¿cierto? Eran las pruebas paleontológicas. ¿Alguien sabe qué significa o a qué me voy a referir a las pruebas paleontológicas? Los fósiles, exacto. Y hay varias cosas que no se podían explicar si es que, como por ejemplo, la presencia de fósiles en lugares totalmente opuestos del mapa. Por ejemplo, no sé, pues típicamente se veía que, por ejemplo, tanto en Australia, y de hecho como en Sudamérica, habían animales que, por ejemplo, se parecían mucho. En Sudamérica y en Australia son los únicos dos continentes, o sea, bueno, en realidad Oceanía y Sudamérica son los únicos lugares en la Tierra en los que existen los marsupiales, los mamíferos, los primeros mamíferos que fueron los marsupiales. En Australia, bueno, se desarrollaron para formar los canguros, acá en Chile tenemos marsupiales muy chiquititos. ¿Y cómo puede ser que, cierto, existen fósiles de marsupiales en común que tengan estos países, cierto? Si están tan alejados por un mar tan inmenso. Entonces, cierto, la evidencia de los fósiles sugerían que los continentes alguna vez estuvieron unidos. Semejanzas estructurales.
¿A qué me refiero con la semejanza estructural? No me refiero a la semejanza, por ejemplo, de los continentes, sino de que me refiero a las rocas. Por ejemplo, las formaciones rocosas de los continentes eran muy, muy similares. Es decir, el tipo de roca que tú puedes encontrar en Sudamérica es un tipo de roca que puedes encontrar en África, más o menos con la misma edad, las mismas patrones estructurales, etc. Y finalmente las pruebas paleoclimáticas. Por ejemplo, y el ejemplo más, ¿cómo se llama? Clásico, es la Antártida. Ustedes saben que en la Antártida hay, como por ejemplo, hay pruebas de bosques tropicales, de bosques templados, ¿cierto? En la Antártida hay fósiles de mamíferos, es decir, o sea, de marsupiales, de hecho. Eh, es decir, hay varias cosas que nos conectan, en realidad, y que nos dan a entender un poco de que sí, los continentes alguna vez estuvieron juntos. Y eso significa que los continentes se mueven. A eso nos referimos con deriva continental. Cuando está a la deriva, algo que se está moviendo, ¿cierto? Entre comillas, al azar. Entonces los continentes, los científicos supusieron que realmente los continentes se movían alrededor del encaje. Alfred Wegener, que es uno de los primeros, ¿cómo se llama? Es uno de los primeros que postuló esta teoría y de hecho su mayor defensor postuló, pero en realidad él nunca pudo explicar por qué los continentes se mueven, porque él no tenía una noción de lo que era ¿cómo se llama? La estructura interna de la Tierra, ¿ya? Eh, un poco, alguien Ya no pudiera... quedan. Se van a tener que poner un escobo. Ya, chiquilla. Eh, ¿Cómo se llama? El... ¿Se imaginan, por ejemplo, por qué los continentes podrían moverse? Por qué sucede esto? Eh, Chiquillos, si quieren hablar, perdón, ahí sí. Eh, ya, pero ¿por qué se mueven las placas tectónicas, Matías? Una respuesta así como, ¿cuál es la razón física del movimiento? Ya, la energía de qué, ya, los terremotos, pero ¿por qué se producen los terremotos? Ahí estamos llegando, entre comillas, a algo. Los terremotos se producen por el movimiento de las placas tectónicas. No es que las placas tectónicas se muevan por los terremotos, ¿ya? Y ahí Ignacio, ¿cierto? Propone un poco, y de hecho, si se fijan estas líneas de acá, ¿se acuerdan que la clase pasada de calor hablamos de la convección? ¿Se acuerdan que cuando un fluido caliente, ¿cierto? El fluido se calentaba acá abajo y cuando el fluido se calienta, asciende. Y cuando el fluido se enfría, empieza a descender. Entonces significa que el magma abajo de la Tierra, ¿cierto? Básicamente hay una capa fluida abajo de la Tierra que se está moviendo y esa capa que se mueve es la que provoca un poco el movimiento de los continentes. Esa es la razón. Los terremotos y las placas tectónicas son un poco una consecuencia de esto. Ya vamos a ver. Entonces, el movimiento de las placas tectónicas es atribuido en su mayoría a un fenómeno antes estudiado que son ciertamente las corrientes de convección. Para entender un poco las corrientes de convección, nos vamos a tener un poco en los modelos de la Tierra. La Tierra, de hecho, no es una roca sólida como antes se pensaba, sino que la Tierra tiene abajo varias partes. Existen dos modelos para describirlo. Está el modelo estático, que está basado en la composición química de las capas, es decir, si por ejemplo esto tiene una composición, no sé, en peridotos, etcétera, por ejemplo, ese estilo de cosas como de geología rara. Y está el modelo, ¿cierto? Dinámico, que se basa en el comportamiento mecánico de los materiales. Es decir, si es como, por ejemplo, una capa elástica, si es más fluida, etcétera. No tiene que ver con composiciones químicas. Los dos los tienen que conocer tanto el modelo estático como el modelo dinámico y sabérselos de memoria. Ya, en el modelo estático nosotros vamos a tener lo primero de acá, vamos a tener la corteza oceánica, la corteza que es la parte superior. Tal como la corteza de una naranja, nosotros vamos a tener la corteza que es la capa sólida
y la más fría ¿cómo se llama? De la Tierra. Existen dos tipos de cosas. Existe la corteza continental, que es menos densa, y la corteza oceánica, que es mucho más densa. Es decir, la corteza oceánica es más densa que la corteza continental. Sin embargo, la corteza oceánica es más delgada que la continental es ligeramente más gruesa. ¿Ya? Después de esto tenemos la zona que nosotros llamamos el manto. Y tenemos dos clases de mantos. Tenemos el manto superior, que es la capa donde flotan las placas tectónicas, y tenemos el manto inferior, que es una capa ligeramente más, ¿cómo se llama? Menos fluida. Después tenemos el núcleo, y en el núcleo distinguimos del núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo es completamente fluido, es líquido, mientras que el núcleo interno es sólido y está compuesto de hierro. El modelo dinámico, en cambio, lo clasifica de varias formas. Nosotros tenemos a la litosfera como la capa que está en la parte más externa. Después tenemos la astenosfera, que es la parte fluida por la que es como el equivalente al manto superior. Después tenemos la mesósfera y después tenemos la endosfera, que básicamente la endosfera es lo análogo al núcleo. Es lo análogo al núcleo, y la endosfera también se divide en núcleo externo y núcleo interno. Bien, acá yo les recordaba, ¿cierto?, que las corrientes de convección, ¿cierto?, que cuando el fluido de abajo se calienta, sube, y cuando se enfría, baja. Y esta forma en la que, ¿cierto?, el magma dentro de la Tierra, ¿cierto?, va fluyendo, es lo que nos genera el movimiento de las capas. Es decir, porque si se fijan acá, hay flujo de materia, y como hay flujo de materia, lo que está flotando arriba de este flujo también se mueve. La densidad de las capas de la Tierra aumenta en función de la profundidad, tal como los objetos pesados que se van al fondo de un lago. Cada vez es más denso. Acá ustedes pueden ver la densidad. Y va cada vez aumentando más. ¿Ya? Esa es la densidad. Bueno, la litosfera, ¿cierto?, como la quieren llamar, la litosfera o la corteza, no es una capa, ¿cierto?, entera. Está partida en varios pedazos. Estos pedazos pueden haberse formado al azar. Realmente sí. ¿Ya? Existen los distintos pedazos de la corteza se denominan placas tectónicas. Chuta, espérenme, que se me agrandó el chat. Ya. Entonces tenemos varias, y bueno, las más importantes que conocer, ¿cierto? Chile está sobre la placa sudamericana. Y bueno, la otra placa que es cierto que siempre juega con nosotros es la placa de Nazca. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo un poco el tipo de cosas. Como las placas se mueven, no todas las placas se mueven en el mismo sentido. Nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que tú abajo de cada placa, ¿cierto?, cada placa tiene su propia corriente de ascensión de magma ¿cómo se llama? Y de descenso del magma. Entonces, no todas las placas se mueven en el mismo sentido. Es decir, no que todas se muevan hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que la placa sudamericana se mueve hacia acá, y la placa de Nazca se está moviendo hacia acá. Pero en cambio, ¿cierto?, la placa africana se mueve divergentemente hacia allá. Entonces tú vas a tener distintas zonas. Por ejemplo, acá las placas se están alejando, y acá las placas, ¿cierto?, se están acercando. Entonces ahí vamos a ver los distintos tipos de clasificación. Vamos a ver que los efectos de que las placas se muevan es que básicamente los continentes se desplazan y se genera los océanos. Nosotros vamos a tener tres tipos de bordes. Vamos a tener un borde convergente, que los bordes convergentes se llaman bordes destructivos también. Los bordes divergentes, que se llaman los bordes constructivos, y los bordes transformantes. Y acá los tenemos a los tres. Los bordes divergentes pasan cuando dos placas se alejan. Los bordes convergentes son cuando dos placas, ¿cierto?, se acercan, y los bordes transformantes cuando hay un movimiento paralelo. Vamos a ver que en realidad los bordes convergentes
una placa se hunde bajo la otra y por lo tanto la litosfera que existe acá arriba se va destruyendo porque va pasando a la parte de abajo del magma. En cambio, en el borde divergente vamos a ver que los bordes divergentes hay sectores, ¿cierto?, que hay ascenso de magma. Y cuando nosotros nos vamos a referir ciertamente al ascenso del magma, vamos a ver que se está formando litosfera, es decir, se está formando nuevos suelos. Entonces, vamos a tener los primeros bordes convergentes, que son los bordes también destructivos, y pasa que dos placas se juntan causando diferentes efectos. Tenemos bordes convergentes entre dos placas oceánicas, tenemos bordes convergentes entre placas oceánicas y continentales, y tenemos bordes convergentes entre dos placas continentales. Entonces, vamos analizando uno a uno. Por ejemplo, nosotros vamos a tener convergencia oceánica-oceánica. Entre placas oceánicas desciende una. ¿Y cuál es la que va a descender? La que esté, entre comillas, más alejada de la Tierra. Por ejemplo, tú acá tienes una corteza que tiene una parte continente, ¿cierto? Y tiene una parte oceánica. Y acá está la otra que es totalmente del mar. Entonces la corteza oceánica que está más lejana de la Tierra es la que desciende, porque es más densa, y usualmente se forma, ¿cierto?, un arco de islas volcánicas cerca de esta zona de subducción. ¿Ya? En la convergencia oceánica continental, siempre la oceánica, que es más densa, como yo les dije, se hunde sobre la continental. El material que baja vuelve a subir y genera volcanes. En especial, por ejemplo, está el ejemplo de la placa de Nazca con la sudamericana. Acá ustedes tienen la Nazca y la sudamericana, y eso forma el sistema cordillerano de los Andes. ¿Ya? El sistema volcánico cordillerano de los Andes. En esta zona de subducción existe cierto se forma lo que se llama la fosa oceánica. Es decir, la fosa oceánica pasa en la hendidura de las dos placas. Acá Matías me pregunta. No, pues, Matías, lo que pasa es que realmente la Pangea sí existió, y hay pruebas suficientes para decir que la Pangea ¿cómo se llama? Se formó. Y la Pangea realmente es básicamente una parte en la que los continentes estuvieron juntos, pero los continentes se juntan y se separan. Es decir, la Pangea era básicamente justo cuando todas las placas se coordinaron y se formó la Pangea. Y después las placas empiezan a moverse hacia otro lado, ¿cierto? Y el continente se fractura. No sé si eso responde a tu pregunta. Las placas siempre han estado separadas. Sus movimientos generan esta dinámica de los continentes. Bien. En la convergencia, ¿cómo se llama? Continental-continental. Esto, por ejemplo, es la placa de Eurasia. Acá ustedes tienen la placa euroasiática con la placa de la India. Ustedes tienen la placa de la India y la placa euroasiática. Y como no se pueden hundir, porque básicamente la litosfera continental, las dos son en realidad muy densas, se arrugan y se forma la orogénesis y se forman unas montañas. ¿Alguien sabe qué montañas, qué sistema montañoso se formó entre la India y Eurasia, por ejemplo? Es muy común. Es un sistema montañoso muy conocido. Chan, chan, chan. Ya, bueno, chiquillos, el Himalaya. Sale en el PPT. Ya, el Himalaya. El Himalaya, sí. ¿Cómo se llama?
Y acá está el Monte Everest, de hecho. Ujú. Bueno, finalmente nosotros nos vamos a los bordes divergentes, que son los constructivos, y básicamente dos placas se separan. Por ejemplo, en el medio del Pacífico hay una, ¿cómo se llama? Hay una de estas cosas, y entonces ustedes se van viendo, cuando se va separando está acá, y va ascendiendo el magma. Y cuando este magma asciende, se va creando un nuevo fondo oceánico. Y esto genera, ¿cierto? Unas pequeñas montañitas, unas montañitas muy bajas. Son tan bajas que no salen del nivel del mar. Ujú. No salen del nivel del mar, sino que son montañas submarinas. Estas montañas submarinas se llaman dorsales. Ese es el nombre, dorsal. ¿Ya? Esta convergencia también puede ocurrir en una corteza continental. Por ejemplo, si pasa que hay un borde divergente dentro de un continente, el continente se fractura. Entonces, cuando se fractura el continente, inicialmente se forma un valle y después del valle se forma un mar, hasta que este mar se une al océano. ¿Alguien sabe dónde está pasando esto? No sé si han visto, alguien ha visto en las noticias, esto es como ya re nuevo, ¿ya? Pero hay una parte del mundo en el que un continente sí se está fracturando, se está partiendo, ¿ya? Bueno, si nadie sabe, no importa, chiquillos, ahí yo les cuento. En África, en el Cuerno de África, si ustedes ven acá, por ejemplo, no sé acá, fractura de África. Entonces, si se fijan, ya está pasando y ya el continente se está quebrando de a poquito. Y la gente se saca la selfie ahí en los hoyos que se van formando y pasa. Hay gente que se ha muerto, de hecho, cuando se provocan estas aberturas. Y África se está partiendo, ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Son bastante magníficos los agujeros. ¿Ya? Y está pasando acá. Ustedes van a tener acá, tienen la placa Nubia que está divergiendo de la placa Somalí. ¿Y ahí? Y, y prontamente el Cuerno de África se va a estar separando un poco y se va a unir básicamente el Océano Índico va a empezar a entrar. Sí, con el tiempo se va a poder formar un nuevo continente. El continente se va a separar en dos. Así pasa la vida, chiquillos. Así mismo se separó Pangea, por ejemplo. Y hay continentes que, por ejemplo, van a volver a colisionar. Creo que África alguna vez se va a volver a fusionar con Sudamérica, pero nadie sabe exactamente por dónde. Eh, no, no hay magma abajo en estas grietas porque el magma está bastante más abajo, pero el estrés mecánico que hay abajo empieza a fracturar el continente. Prontamente va a haber, el magma puede empezar a subir, de a poco, ¿ya? Pero ahora está muy profundo, porque piensen que no es lo mismo que en el mar, porque se acuerdan que cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, la corteza, nosotros tenemos que en el mar, por ejemplo, la corteza es súper delgada, y en los continentes la corteza muy gruesa. Entonces, apenas acá se produce una fractura, el magma asciende al tiro porque tiene que subir de a poco. Pero acá el magma está muy abajo, pero el mismo estrés mecánico que se está produciendo acá abajo genera que se formen pequeñas grietas acá arriba. Uh-huh. Ya, entonces le falta al magma. Sí, pero si eso le pasa a la gente de África, Álvaro. La gente de África está viendo cómo su continente se fractura. Es muy lento, muy, muy lento. Pero hay evidencia. Bueno, finalmente los bordes transformantes son, ¿cómo se llama? Donde las dos placas se desplazan lateralmente, es decir, en paralelo. Una placa va hacia acá y una placa va hacia la izquierda.
Por ejemplo, esto pasa en el borde de California y Oregón. Acá está por ejemplo, ustedes tienen acá una placa que se va hacia acá y acá tienen la placa que va acá. Imagínense, acá ustedes tienen, bueno, y estos pueden pasar en varias partes, pues, pero acá, por ejemplo, acá tienen un borde convergente y acá ustedes tienen un borde transformante. Existen varias partes en las que los bordes pasan de distintas formas. Matías, no sé a qué se refiere con socavón. Déjame mirar bastante rápido. Socavón. Hundimiento que se produce en el suelo por haber una corriente subterránea. Ah, ya. No, pero eso se produce con agua, creo. Es cuando pasa, ¿cierto? Y hay con agüita. Entonces eso provoca la erosión. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo le digo socavón a esos hoyos que hay en la calle, en realidad, pero quería ver a qué te referías. Sí, no, eso se produce porque, sí, acá está el socavón de Puebla, lo estaba mirando. Y se produjo, ¿cierto? Para mirar bien. Investigaciones, no se ha causado, no es investigado. Ya, por ejemplo, básicamente está relacionado más al agua que al magma, porque acá dice sobre explotación de recursos hídricos, que es como lo más probable. Así que ahí vamos a estar mirando varias cosas. Ya, súper. Bien, entonces tenemos varias cosas. La orogénesis, generación de montañas, tenemos actividad volcánica y la tercera que vamos a ver, ¿cierto? Es la generación de los sismos. ¿Ya? Bueno, acá está la orogénesis, la formación de montañas. Esto es lo que le está pasando, por ejemplo, en el Himalaya o en la cordillera de los Andes. Acá está la actividad volcánica, ¿cierto? La presión en especial esto ocurre en zonas de subducción, de que el magma empieza a ascender. Y acá ustedes tienen varias zonas de subducción, ¿cierto? Que ustedes tienen acá el cordón de fuego del Pacífico. Varios volcanes, etcétera. Bla, bla. Y ahora nos vamos, ¿cierto?, a lo nuestro, que son los sismos. Los sismos son movimientos cortos, bruscos y esporádicos en la corteza terrestre que se originan por la corriente de convección del manto. Vamos a reconocer dos tipos. El hipocentro, que es el lugar donde ocurre la liberación de energía, y el epicentro del sismo, que es el lugar directamente, perpendicularmente, superficial donde se mide. Es decir, este es el lugar que siempre se refiere, porque es como el lugar físico que conocemos, pero el hipocentro también es un factor, porque es donde se produce el quiebre. Cuando se produce el quiebre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una subducción, y esta subducción, por ejemplo, causa una presión, va a haber un movimiento de placas que puede ser, por ejemplo, acá, y acá se origina el sismo. Y entonces en la parte de arriba es donde se va a empezar a detectar. ¿Ya? Está formada por distintos tipos de ondas, porque cuando liberamos energía, ¿cierto? La Tierra empieza a oscilar. Y esas son las ondas sísmicas que nosotros conocemos. Existen dos tipos. Vamos a tener las ondas internas, que son las ondas que solo se detectan abajo de la Tierra, y las ondas superficiales, que son las que básicamente causan la destrucción. Básicamente las ondas superficiales son las que después son las que generan y solo se transportan por tierra, por la parte de arriba. Las ondas internas son las que se transportan por abajo. Entonces tenemos, las primeras ondas que se generan son las ondas primarias o las ondas P, que son rápidas y sus características que son longitudinales. Sí, Meilín. Las superficiales se originan en el epicentro y las internas se originan en el hipocentro. Acá ustedes tienen que las internas se originan en el hipo y acá las superficiales se originan en el epicentro. ¿Ya?
Entonces, tenemos cierto que las primarias son veloces, longitudinales y pasan tanto por sólidos como por líquidos. Las ondas secundarias son transversales y se propagan solamente por sólidos y son ligeramente más lentas que las primarias. Como son más lentas, llegan después. Después vienen las ondas de Love, que son ligeramente 10% más lentas, pero son muy nocivas. Y las ondas de Rayleigh son ligeramente más lentas, así como un 1% más lentas que las de Love. Y se generan un movimiento elíptico. También, por lo tanto, por definición, son transversales. Por ejemplo, acá ustedes tienen la onda P. Si se fijan, la dirección de propagación de la onda P, por ejemplo, si es así, entonces la vibración de los cables, si se fijan, es horizontal. En las ondas S, si la dirección de propagación es así, entonces el terreno se mueve así. O sea, arriba, abajo. Las ondas L, que son las que se propagan ya directamente en las superficies, si se están propagando, generan un movimiento cortante, es decir, el suelo se mueve horizontalmente, así. Y las ondas de Love generan un movimiento elíptico, así, quiere decir que básicamente el suelo se mueve. Wow, wow. Estas son las más complicadas en realidad, las ondas de Rayleigh. Las más importantes y las que más se usan son las ondas P y las ondas S porque son las primeras que se detectan. Y por ejemplo, las ondas nos permiten detectar un poco ¿cómo se llama? El cambio de velocidad, nos permiten determinar la estructura de la Tierra. Porque bueno, ustedes se preguntarán cómo nosotros podemos determinar todas las capas de la Tierra si en realidad nadie ha podido excavar e ir contándolas. De hecho, nadie ha podido pasar del manto. O sea, nadie ha podido pasar de la corteza en realidad. Nadie ha podido bajar más profundo que la corteza. Entonces, lo interesante es que cómo nosotros nos enteramos y nos enteramos gracias a las ondas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo, por ejemplo, una capa poco densa, por ejemplo, el aire, y después tengo una capa más, por ejemplo, más densa como el vidrio. ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba, por ejemplo, cuando el sonido pasaba del aire al vidrio? ¿Cómo se llamaba este fenómeno? Recordando las primeras clases del curso. Refracción, gracias Ignacio. Ya, ocurre refracción. Y el sonido es una onda mecánica, ¿cierto? Como el sonido es una onda mecánica, ¿qué le pasa al pasar de un medio más denso, menos denso a un medio más denso? ¿Qué le pasa a su velocidad? Viaja más rápido, exacto, ¿no? Es decir, la velocidad cambia. Entonces piensa, ahora lo podemos pensar, no por ejemplo como el aire o el vidrio, sino que podemos pensarlo como, por ejemplo, la corteza. Podemos pensarlo como la corteza versus el manto. Entonces, la corteza versus el manto, y ya la onda ya no son las ondas de sonido, sino que son las ondas P y las ondas S. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la corteza. Y si se fijan, cuando vamos monitoreando, déjenme cambiar el color, le voy a poner acá con amarillo, para que se note. Cuando nosotros vamos monitoreando, ocurre un salto brusco de la velocidad. Es decir, la velocidad en la corteza cambia cuando nosotros pasamos al manto. Y ahí se produce la primera discontinuidad y detectamos la primera capa, y esa discontinuidad se conocía como la discontinuidad de Mohorovic. ¿Ya? Y ahí las ondas P empiezan a aumentar su velocidad. Después cuando pasamos de las ondas P, pasamos, ¿cierto?, del manto al núcleo, vemos que, por ejemplo, las ondas P disminuyen ligeramente su velocidad y después empieza a aumentar. Y si fijan, las ondas S desaparecen. ¿Alguien sabe por qué en esta discontinuidad
desaparecen las ondas S cuando pasamos del manto al núcleo? Las ondas P disminuyen su velocidad. Gracias, Álvaro, porque es líquido. ¿Ya? Casi, Ignacio. Es lo que... ¿Se acuerdan que las ondas primarias se pueden propagar por sólidos y líquidos? Las ondas secundarias solo por sólidos, porque son transversales. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? La onda S, cuando llegamos a la parte externa del núcleo, no pueden. Y de hecho, esto apareció en una pregunta a la PSU. Es decir, ¿por qué? ¿Qué información nos da esto? Y era la existencia de una capa líquida que existe acá. Y después vemos que las ondas S aumentan ligeramente su velocidad por acá. Y es cuando pasamos del líquido al sólido, ¿cierto? Que es la parte de abajo del núcleo. Y esta es la discontinuidad de Lyman. Ya, todos estos son geólogos que las descubrieron. Y las, ¿cómo se llama? Y las caracterizaron. ¿Ya? Lyman, por ejemplo, de hecho, es una de las primeras mujeres geólogas y, con todo respeto, ¿cierto?, determinó parte de la estructura interna que existen dos tipos de núcleos. Llegados ustedes, por ejemplo, pueden tener, ustedes saben que los sismos se pueden detectar en todas partes del mundo. Entonces, de hecho, esto también lo han preguntado, ¿cierto? Por ejemplo, si el hipocentro de acá, ustedes van a poder detectar, por ejemplo, las ondas P en estas partes, pero cuando lleguen al núcleo, ¿cierto? El núcleo los desvía. Entonces hay un sector del planeta que no se detectan ondas P por la desviación de las ondas sísmicas. Entonces ustedes tienen sectores de zonas, y por ejemplo, cuando uno mide el ángulo, uno podía determinar básicamente en qué lugar empezaba el núcleo. Y acá también, por ejemplo, las ondas S, como la onda S, no se pueden preparar por la parte líquida del núcleo, existe la sombra de las ondas S, es prácticamente la mitad del planeta. Eh, Así los geólogos, chiquillos, fueron determinando la estructura interna de la Tierra, midiendo estas cosas. Un trabajo muy, muy detallado. ¿Ya? Fíjense, acá está. Fíjense acá, las rojas, las negras son las P y las rojas son las S. Y fíjense que acá, en esta parte del mundo, se detectan las ondas P con el sismógrafo y se detectan las ondas S con el sismógrafo. En esta parte, entre los 105 grados de latitud y los 140, no se detectan ondas sísmicas. Es decir, si el terremoto se originó acá, no se sienten para nada. Y en la zona de los 140 a los menos 140 solo se detectan las ondas P. Estas zonas donde no se detectan, esta es la zona de sombra de ondas P y S, y esta es la sombra de zonas S. Antiguamente los terremotos se localizaban, chiquillos, mediante estos diagramas que daban el sismógrafo. Fíjense que acá están las ondas. Acá están las ondas P, acá está la primera onda S, y fíjense cómo son las ondas superficiales. Por eso son las más destructivas. Y fíjense que acá hay un tiempo de desfase. Como las ondas S son más lentas que las ondas P, existe un tiempo que se llama el intervalo PS, que es el tiempo que se demora en llegar la primera onda S desde que se detectó la última onda P. Y me van a creer que ese intervalo es proporcional a la distancia que recorren las ondas. Por ejemplo, imagínense, voy a ponerle acá, imagínense, yo tengo un auto que va a 20 kilómetros por hora y yo tengo un auto que va a 50 kilómetros por hora. ¿Alguien me puede decir qué le pasa a la distancia entre los dos autos cuando van avanzando? ¿Qué le pasa a la distancia entre el auto que va a 20 y el auto que va a 50? Cuando van avanzando. Aumenta, es decir, es mayor.
el auto de 50, a pesar de que los dos avancen, el auto de 50 avanza más rápido y por lo tanto la distancia va aumentando. Entonces imagínense, y déjenme borrar esto, lo voy a hacer con el zoom. Imagínense estas dos situaciones. Que por ejemplo, yo voy a tener acá al auto P y voy a tener acá al auto S. Los dos parten al mismo tiempo. Y acá voy a poner la meta. Y después voy a poner una meta ligeramente más distinta. Acá voy a poner acá yo el auto P. Y acá voy a poner acá al auto S. Por ejemplo, acá el auto P va a llegar primero porque es más rápido. Y el auto S va a estar acá recién. ¿Sí? Y es decir, y la distancia entre el P y S va a ser poquita. Pero acá el auto P tiene mucho trayecto para llegar a la meta. Entonces el auto P llega acá y el auto S recién va a ir acá. Es decir, si fijan, mientras mayor es la distancia que recorren las ondas, mayor es la separación entre las ondas. ¿Sí? Por ejemplo, si la distancia del sismo con donde se detecta el sismo es mayor, mayor va a ser la separación en el intervalo entre las ondas P y S. ¿Se entiende ese concepto? Sí, en realidad no necesariamente mientras más abajo, mientras más lejos, da lo mismo si abajo, mientras más lejos, mayor va a ser la separación de las ondas. Eso es, Álvaro. Y de hecho con eso tú calibras. Con eso tú calibras el terremoto. Por ejemplo, si la separación entre la onda S y la onda P es de 1 minuto, por ejemplo, tú puedes decirme más o menos que tú estás a, no sé, esto deben ser 700 metros. No, perdón, 700 kilómetros. Tú estás a 700 kilómetros del terremoto. Por ejemplo, si la distancia entre tu sismo, o sea, es de 5 minutos, por ejemplo, tú estás a 3.500, a 3.400 kilómetros del sismo. Entonces, este es un gráfico que se hace. Mientras mayor sea la diferencia PS, mayor, ¿cierto?, va a ser la distancia a la que tú estás del terremoto. Entonces, por ejemplo, si yo detecto, si yo estoy en una estación sismológica, por ejemplo acá, yo puedo saber a cuánto está el terremoto de mi estación si yo conozco y mido el intervalo entre la onda P y la onda S. Esto también es materia PSU por si acaso, chiquillos, saber. Así que por eso se lo estoy hablando ahora. Pero si yo, por ejemplo, ya yo sé que el intervalo PS es 3 minutos, por ejemplo, ¿puedo saber yo dónde exactamente fue el sismo? Solo sabiendo el 3 minutos, ¿puedo saber yo dónde fue? Ya. No, ¿por qué no? Por ejemplo, si estoy en Santiago y en Santiago detecto, ¿cierto?, que el intervalo PS fue, por ejemplo, 3 minutos. 3 minutos, no sé, pongamos 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros al norte debe ser como, no sé, Arica. Y 2.000 kilómetros al sur, no sé, ponte, no sé, Puerto Montt. Puedo saber si solo sé el 3 minutos, no puedo saber si fue en Arica o en Puerto Montt, por ejemplo, el sismo. Eso, necesito, porque no sé en qué dirección, no sé, sé 2.000 kilómetros a la redonda. En realidad, cuando yo sé el intervalo PS, yo sé cuánto es el rango a la redonda del sismo. Por lo tanto, antiguamente se necesitaban varias estaciones para detectar exactamente dónde se encontraba el sismo. Entonces, por ejemplo, acá hay 3 estaciones. Por ejemplo, tú tienes acá una estación en Talca, tiene una estación acá y tiene una estación acá. Las 3 estaciones hacen los circulitos a la redonda de donde se encuentra el sismo y ahí detectan el epicentro. Y así puedes localizar un terremoto directamente. Y se puede triangular la posición del epicentro y después se puede calcular la profundidad. ¿Se entiende?
Dale. Entonces, al menos por este método, que el método clásico no es un método como muy tecnológico, se puede detectar así. Bien, ahora nos vamos rápido, ¿cierto?, a las escalas sismológicas. Sí, el epicentro siempre es perpendicular al hipocentro. Sí. Y por ejemplo, vamos a empezar acá a hablar un poco de escalas sismológicas. ¿Ya? Vamos a tener que las escalas sismológicas pueden ser escalas de intensidad o pueden ser escalas de magnitud. La escala de intensidad se refiere a los efectos destructivos del terremoto. Es decir, cuánto destruyó el terremoto. Y para eso se utiliza la escala de Mercalli. La escala de Mercalli es perfecta para medir los efectos destructivos. En cambio, las escalas de magnitud miden la energía liberada. Y para esto vamos a tener dos escalas. La escala que más se usa se llama la escala de magnitud de momento, y la que incorrectamente la prensa utiliza es la escala de Richter. ¿Ya? La escala de Richter se denomina ML y la escala de magnitud de momento se denomina MW. La escala de Mercalli mide la intensidad a través de los efectos destructivos. Por ejemplo, un grado 1 de Mercalli, ¿cierto? No se advierte sino por unas pocas personas, que ni yo dudo. En realidad, uno de Mercalli, nadie se entera, en realidad. Y el 5 o 6 en la escala de Mercalli ya se sienten bien. Las personas lo perciben. No sé si se acuerdan de un video de hace un rato, de hace varios años, de un tipo que estaba en el baño, así sentado en el baño y empieza a terremotear y graba un video y empieza a decir, ¿cómo se llama? Y empieza a decir, no, yo le he hecho que es como un 5 o 6 en la escala de Mercalli, de percepción humana, dice. Y estaba bien informado el caballero porque realmente la escala de Mercalli es de percepción. Quizá estaba muy chicos para verlo, pero desde hace varios años, era cuando estábamos todavía con las secuelas del terremoto del 2010. Bien. Y acá viene lo segundo, que es la escala de Richter y la escala de magnitud de momento. Las dos miden lo mismo, miden la energía y son escalas logarítmicas en base 10. Es decir, que cada grado que tú aumentas aumenta 10 veces la energía del anterior. Por ejemplo, cuando tú pasas de un terremoto, por ejemplo, de grado 6 a grado 7, la potencia aumenta de 1 millón a 10 millones. Ese es el salto de cada grado de la escala de Richter. Aumenta en 10 veces la magnitud. Es decir, el logarítmico. Entonces, si ustedes acá ponen la energía versus la magnitud, ustedes van a tener un gráfico así. Este gráfico lo preguntaron una vez en la PSU. ¿Ya? Así que también lo tenemos que conocer. Continuando con esto, chiquillas, nosotros vamos a tener, nuevamente acá ustedes tienen la equivalente, ¿cierto? La magnitud, el grado de magnitud que se mide versus la cantidad de energía. Por ejemplo, acá la bomba atómica de Hiroshima, que es básicamente una cantidad de energía, se parece aproximadamente a, ¿cómo se llama? A un terremoto grave 6, probablemente. Pero, estos son el número de terremotos que hay al año por cada uno. Acá ustedes tienen acá, más o menos. Son muy poco comunes los terremotos de tal grado, de tal magnitud. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la escala de Richter y la escala de magnitud de momento? Y es que ustedes cuando miden acá la magnitud del terremoto, y acá ustedes miden, por ejemplo, está en la escala en realidad, está en la escala. Por ejemplo, ¿qué le pasa a la escala de Richter? En la ML que está ahí. La escala de Richter, si se fijan, mide muy bien los terremotos hasta un cierto grado. Cuando ustedes llegan al grado 6,5,
la escala de Richter ya no empieza a medir más. Es decir, se pasó. La escala de Richter no es capaz de medir terremotos fuertes. Es decir, cuando un terremoto mide más de 6,5, la escala de Richter es insuficiente. Es, por ejemplo, si ustedes, no sé, pues, ¿han visto las balanzas que venden en la casa? Para pesarse, dice las balanzas máximo 200 kilos. Entonces, si ustedes ponen, no sé, 300 kilos de peso encima de esa balanza, la balanza no les va a medir esos 300 kilos, le va a marcar 200. Entonces, es lo mismo si ustedes ponen 300 o 400, la balanza va a marcar prácticamente lo mismo. Y es porque eso se llama saturación. En cambio, la escala de magnitud de momento es la escala que va perfectamente. Es decir, ustedes tienen la escala de magnitud de momento, es perfecta, mide perfectamente la energía de un sismo. A pesar, entonces todos los sismos de gran magnitud se miden en la escala de magnitud de momento y no en la escala de Richter. Entonces, por ejemplo, cuando decían que el terremoto del 2010 fue 8,8 en la escala de Richter, eso fue mentira, ¿cierto? No fue 8,8 en la escala de Richter, porque Richter no puede medir terremotos de grado 8, sino que fue 8,8 en la escala de magnitud de momento. Pero suena horrible y nadie en la prensa lo dice. Acá. Entonces, acá ustedes tienen acá la comparación. Las dos miden energía. Las dos miden energía, pero la escala de Richter, la escala de magnitud de momento, sirve para sismos de baja y alta magnitud, mientras que la escala de Richter solo sirve para sismos de baja magnitud. La escala de Richter, su ventaja, eso sí, es que es muy fácil de calcular. En cambio, la escala de magnitud de momento requiere mucho más parámetros, necesita saber el tipo de suelo, etc. Pero eso está parametrizado, ¿ya? Y acá hay un cómic exacto de esto. Santos remesones, Batman. ¿Supiste que hubo un sismo de grado 7, de 7 grados Richter? Y ahí los grados Richter no existen, además los sismólogos no usan esa escala de magnitud hace décadas. De hecho, se dejó de usar. Uno pensaría que hace poco se dejó de usar, pero no, se dejó de usar como en los años 80 ya se dejó de usar Richter. ¿Ya? Así que, para que lo sepan y lo comuniquen. Bueno, los tsunamis, ¿cierto? Un poco una pequeña descripción. Los tsunamis se generan usualmente por el levantamiento del fondo oceánico. Cuando, ¿cierto?, las placas se reacomodan, ocurre un ligero levantamiento y este ligero levantamiento levanta olas de ciertos metros que llegan a la costa. ¿Ya? Entonces el tsunami se produce usualmente a partir de un terremoto, que este terremoto levanta el fondo oceánico. Es decir, pero el epicentro, o sea, el hipocentro tiene que estar en el mar para que se produzca un tsunami. ¿Ya? Imágenes N, bla, bla. Y ahí tenemos todo eso. Terminamos rápido, ¿no? Oh, chiquillo, el Matías Flores se me quedó fuera de la sala. Oh. Rayos. Matías, perdón, terminamos la clase y no me di cuenta que te había quedado fuera. Ya, chiquillo, me voy a quedar contestando dos dudas que me mandaron. ¿Ya? Los que quieran irse, pueden irse. ¿Ya? Déjenme para la grabación, hasta luego a los que van a ver el video.